Hola, entes orgánicos amantes de la electrónica, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Raven Electronics. Hoy os vamos a explicar cómo montaros vuestra propia fuente de alimentación de laboratorio estabilizada. En primer lugar, lo que haremos será partir de un kit que se compra directamente en Banggood a unos 5 euros, que disponemos de varios elementos principales para realizar la fuente. En segundo lugar, comprar un LFD con la posibilidad de medidas de voltaje y de intensidad. Estos links los pondré como siempre en la caja de descripción para que los podáis comprar. En tercer lugar necesitaremos un disipador. En este caso yo aprovecharé un disipador típico que viene con los procesadores Intel. Y por último, pero lo más importante de todos, es un transformador. El transformador tiene que ser con una salida de 24 voltios, o en este caso una salida 12-012, que cogeríamos las salidas exteriores y serían 24 voltios de corriente alterna, muy importante. Para este kit es muy importante que el transformador proporcione una corriente sinusoidal alterna y de una potencia aproximada de unos 80 voltamperios o 100 voltamperios para el kit este en cuestión. Bueno, pues esto es lo que necesitaremos a nivel de materiales para la fuente, y para realizar el montaje, pues como siempre, un soldador, un poco de estaño y unas pinzas para cortar las patitas de los componentes que nos sobren. Bueno, pues una vez visto esto, pues vamos a ello. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestro montaje es que todo el material esté en el pack que hemos pedido a Banggood. En principio debería estar todo, pero por si acaso lo comprobaremos. Posteriormente, una vez verificado que todos los componentes están en el pack, veréis que en la misma placa, la misma PCB, en la placa de circuito impreso, se pueden ver los valores o los nombres de los componentes, para facilitarnos así su montaje. El método que utilizaremos para montar la placa es empezar introduciendo los componentes con un perfil más bajo, es decir, los que son más pequeños, como podrían ser resistencias y pequeños diodos o Zeners. Usando este método de ir soldando primero los pequeños componentes y posteriormente los más grandes, lo que nos va a hacer va a ser facilitarnos la faena de soldar, porque podremos apoyar la placa en el suelo o en la mesa, y todos los elementos se mantendrán por su propio peso y se sujetarán correctamente para poder soldar sin ningún tipo de problemas. Una vez colocados los primeros componentes, como podéis observar en el vídeo, lo que haremos es empezar a soldarlos, corroborando siempre que el componente esté en el lugar indicado para no tener que volver a repetir los procesos. Posteriormente, cuando la primera fase de componentes ya estén soldados, lo que vamos a hacer es ir cortando las patitas de los componentes con ayuda de unos alicates. Es muy importante en este paso de ir con cuidado a la hora de cortar y realizar un corte bien preciso. Y sobre todo no hacer palanca en el componente con las alicates, porque podríamos llevarnos una pista o un pad de la PCB y bueno, tendríamos un problema a la hora de soldarlo y tendríamos que arreglarlo de maneras muy chapuceras. Sobre todo ir con cuidado con los alicates. Una vez realizado los cortes, iremos repitiendo ya el mismo proceso para componentes cada vez más grandes. Iremos añadiendo los componentes a medida que vayamos soldándolos. Iremos repitiendo los pasos anteriores sucesivamente. A la hora de soldar los circuitos integrados de 8 pines, que en este caso son circuitos operacionales para el ajuste de la fuente de alimentación, lo que recomiendo es usar unos sockets de 8 pins para los operacionales, ya que así en caso de que los operacionales tengan algún tipo de problema o se rompan, sean fácilmente sustituibles. Una vez finalizado el montaje de la placa, vamos a hacer una comprobación de que todas las soldaduras estén correctamente. Si todo es correcto, podemos aprovechar, ya que estamos, para soldar el LFD que nos va a hacer de voltímetro y amperímetro a la placa. Lo que haríamos sería la alimentación, utilizar el propio regulador del ventilador, y en el caso de la salida de tensión, pues simplemente a la salida de la placa.
Esto, si no, con más detalles se va a ver en el esquema que os adjuntaré en la descripción del vídeo. Una vez se ha realizado ya toda la conexión de la PCB y el LCD, lo que vamos a hacer será conectar ya el transformador, esa salida de 24 voltios de corriente alterna que os he comentado, a la entrada de la placa, tal como se indica en el esquema de la descripción del vídeo. Y bien, bueno, una vez realizado todo esto, ya tendríamos nuestra fuente de alimentación ya completa, y bueno, ahora simplemente hacer unas comprobaciones y ya directamente probarla. Pues ya veis, chicos, aquí ya tenemos ya nuestra fuente soldada. Por lo que hace el display, hemos conectado la alimentación del display a la alimentación del ventilador y la salida de tensión pues con su GND, su masa y su alimentación. Y importante, en el caso de este display, que os pondré en la descripción, el cable negro, la conexión para el amperímetro se tiene que realizar mediante el cable negro, pues si no nos estaría dando un cortocircuito si ponemos el cable rojo. Ya pondré un esquema para más información, para que se pueda ver más claro. Y nada, simplemente ver cómo hemos colocado una resistencia de 100 ohmios, ver cómo si movemos nuestro potenciómetro la tensión varía, así como la intensidad que está consumiendo la resistencia. Y el caso del limitador de corriente, pues como podéis ver, si bajamos, vamos bajando, llega un momento que se enciende nuestra luz roja que nos indica que está en la salida en corto o en corriente constante, en el caso de que lo pongamos, por ejemplo, pues que consuma 15 miliamperios. Comentaros también que, bueno, pues una vez realizado este montaje, pues ya lo único que tendríamos que hacer sería introducirlo en una caja a nuestro gusto, con potenciómetros si queremos de 10 vueltas para obtener mayor precisión, y nada, simplemente eso. Cualquier cosa en los comentarios me preguntáis, y nada, espero que os haya gustado, suscribiros y darle a like.